Buenas tardes para todos. Ya son las 2:46, entonces creo que ya es una hora más que decente para iniciar el tema de hoy, que es bueno, el último tema de patología renal, que corresponde a la patología tumoral, ¿vale? Antes de empezar el tema, voy a hacer un paréntesis con una razón que les mandó el doctor John Gutiérrez. Les manda a decir que por favor se concentren mucho para las preguntas del examen, lo que es la farmacocinética y farmacodinamia, es decir, mecanismos de acción, interacciones, efectos adversos, que eso lo dio en clase, ¿vale? Entonces, esa fue, no sé por qué Dios mandó esa razón, pero me dijo que bueno, que se concentraran en eso y creo que no hay más razón de ningún profesor hasta ahora. Bueno, recuerden que el examen, vuelvo y digo por 80 veces, es acumulativo, ¿vale? Si bien yo dije que muy probablemente el acumulativo vaya a ser a cargo del doctor Pedro Villalba con respecto al caso clínico integrador que él da, pero eso no quita que yo no pueda hacer una pregunta de morfología, porque dirección de programa nos está pidiendo que en el final haya pues referente de cada uno de los cortes. Entonces, pues bueno, ese caso integrador sería el corte, digamos, de fisiología y de bioquímica, pero entonces me quedaría el corte de morfo sin doliente, entonces por lo menos va a haber una preguntita de morfología, ¿vale? Ya sea de histología o de anatomía, muy probablemente será de histología, ¿vale? Bueno, ya habiendo dicho eso, pues entonces comencemos con la clase de hoy. Acuérdense que el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje es el mismo, es conocer las características etiológicas, morfológicas, fisiopatogénicas y aspectos moleculares de las patologías, en este caso tumorales más comunes. Ya vimos un sinfín de patologías no tumorales del riñón, porque el riñón es de aquellos órganos que tienen pues abundancia de patología no tumoral, pero ahora van a ver que también hay abundancia de patología tumoral. ¿Vale? Como siempre en el tema de neoplasia, la neoplasia se divide en características o en naturaleza benigna y en naturaleza maligna. ¿Qué sucede? Bueno, normalmente los tumores benignos no son tan frecuentes en el riñón como los tumores malignos, pero no significa que no aparezcan tumores benignos. Lógicamente sí aparecen en el ser humano. Y ahí tenemos los 4 tumores más importantes que aparecen de benignidad. Para mí, siendo el más importante de ellos, el último que vamos a tocar, que es el oncocitoma. Ahorita les diré por qué es tan importante este con respecto pues, a los otros 3 que estamos ahí observando. Para esta clase es fundamental que vuelvan a echarse un breve repasito nuevamente a lo que es la nomenclatura, ¿vale? Que ustedes recuerden lo que significa adenoma, lo que significa fibroma, lo que significa sarcoma, etcétera, carcinoma, etcétera, 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 ¿vale? Y empezamos con la primera, ahí lo ven, adenoma papilar renal. Recordamos, adeno significa glándula y oma significa tumor benigno, ¿vale? Luego vendría fibroma. Fibroma, pues su nombre lo está diciendo, es otro tumor benigno, pero que corresponde pues, a una proliferación fibroblástica, es decir, un aumento de la matriz. Angiomiolipoma, bueno, el nombre también lo está diciendo, es un tumor compuesto, no es un tumor único. Y por último tenemos los oncocitomas, que ahorita ya hablaremos de ellos con más calma. Vamos a empezar con el primero, que es el adenoma papilar renal. Normalmente los adenomas papilares renales, su incidencia es muy baja en la población. ¿Y por qué es tan baja la incidencia de un adenoma papilar? Bueno, porque su tamaño es demasiado pequeño. Entonces, al ser el tamaño demasiado pequeño, la gran mayoría de las veces pasan desapercibidos por toda la vida del paciente y ese paciente ni se entera que tuvo una tumoración. Y como es de características benignas, pues no va a provocar alteraciones al parénquima circundante. ¿Vale? Por eso en la diapositiva les coloco como segunda idea más importante que estos hallazgos son incidentales, es decir, hallazgos no esperados. Normalmente se dan a nivel de las necropsias en los pacientes.
Suelen ser multifocales, bien circunscritos. Ya ustedes saben que la buena circunscripción es una característica típica de un tumor benigno. Y bueno, cuando los miramos al microscopio, pueden tener una arquitectura papilar o tubular, aunque se dice que la arquitectura que suele predominar es la papilar. Por eso se le llamó adenoma papilar renal. Miren que dice que para que poder llamarlo adenoma papilar debe medir aproximadamente menos de 5 milímetros, es decir, es demasiado pequeñito. Bueno, y este es un corte de un fragmento ahí de nefrectomía parcial que le hicieron al paciente. Repetimos, corteza, una pirámide, esto sería tejido adiposo del seno renal y este es el tumor, ¿vale? Miren que es súper pequeñito si lo comparamos con la regla del centímetro. Esto mide menos de 5 milímetros, por tanto entra pues en la clasificación. El mismo corte, tal cual, este mismo, hicimos el cortecito, lo llevamos al microscopio y observen ese patrón de papilas típico. Acuérdense que las papilas lo que son proyecciones en forma de dedos o digitiformes del epitelio con el tejido conectivo subyacente, ¿vale? Ahí se ven, vamos a acercarnos un poquito más. Por ejemplo, aquí se ve la proyección de dedos muy bien, por acá se ve otra, por acá. Alguien me puede decir, profe, ¿por qué se ven acá como circulitos? Se ven en forma circular, pues porque ahí el corte es transversal. Entonces es como si yo el tallito lo cortara por la mitad, se va a ver como un circulito, lo que ya hemos comentado, por ejemplo, con fibras musculares o con otros temas que hemos tocado. Pasamos al siguiente de los benignos, se llama multifocal. Significa que pueden aparecer varios foquitos, es decir, en el polo superior de pronto encontramos un tumorcito, de pronto a nivel del polo medio encontramos otro, en el polo inferior encontramos otro, o sea, pueden haber varias áreas comprometidas. Angiomiolipoma, su nombre lo está diciendo, es un tumor de características mixtas, pero vamos a desglosar el término. Angio significa vasos sanguíneos, mio significa músculo y lipo significa contenido lipídico o adipocitos. Pero si nosotros nos remontamos a la histogénesis que conocemos de los tejidos, llama la atención que los tres tipos de tejido que conforman este tumor provienen de línea mesodérmica, ¿vale? Acuérdense que los vasos sanguíneos, a pesar de que tienen endotelio, el endotelio es uno de los pocos epitelios del ser humano, junto con el mesotelio, que también lo vimos por ejemplo en pericardio, son los únicos dos epitelios que no provienen de línea ectodérmica, sino que provienen de línea mesodérmica. Y es esa la razón, por ejemplo, por la que decíamos cuando estábamos en cardio al principio, que por ejemplo el endotelio era capaz de producir ciertas sustancias que normalmente un epitelio no es capaz de producir, ¿vale? Entonces ocurre una mutación a nivel mesodérmico que provoca la proliferación benigna de estos tres tipos de tejido. Constituye hasta un 1% de los tumores renales y esto es algo muy importante. Se comprobó epidemiológicamente que aproximadamente entre un 25 y un 50% de los casos estaba asociado a esclerosis tuberosa, que es una enfermedad de tipo hereditario. Entonces, por esta conexión tan cercana con esta patología, se decidió que a todo paciente que le apareciera un angiomiolipoma, pues había que hacerle estudio genético pues, para descartar que no tuviera la asociación, ¿vale? Bueno, como su nombre lo dice, tiene áreas de tejido vascular, músculo liso y tejido adiposo, pero siempre benigno, ¿vale? Ahí lo vemos nuevamente, corteza, esta lineecita blanca sería la cápsula, este sería el tejido adiposo perirrenal, esto es el poquito de pirámides que están ahí como cruditas, no se fijó bien cómo formó esta pieza. Este es el tejido adiposo del seno renal y bueno, esto sería el tumor. Miren que hasta ahora todos los tumores que hemos visto llaman la atención, hemos visto dos nada más, pero llaman la atención que son muy circunscritos, ¿vale? Muy bien definidos. Volviendo a tocar ese tema que vimos desde el segundo, que todo tumor bien delimitado, bien circunscrito, probablemente sea benigno hasta que no se demuestre lo contrario.
Bueno, y allí lo vemos. Bueno, el tejido adiposo creo que es el más fácil de reconocer para ustedes. Miren que son pues adipocitos en condiciones aparentemente normales, o sea, se parecen mucho al tejido del cual proviene. Bueno, vasos sanguíneos, que serían todos estos que estamos viendo aquí, bastante engrosados, tienen una pared bastante gruesa, quiere decir que tiene una actividad proliferativa, probablemente ese músculo liso un poquito exacerbada. Y todo esto que está entre medio pues sería el componente como tal fuso celular o de tipo mioide o de tipo muscular. Bueno, repito, en estos casos no hay mitosis, no hay signos de atipia. Y pasamos al más importante de todos, que es el oncocitoma. De los tumores benignos, este es el que hay que tenerle más cuidado, más dedicación, más cortes cuando lo vemos en el laboratorio. ¿Y por qué? Porque este tumor, a pesar de que es benigno, macroscópicamente y microscópicamente, es decir, a nivel de la morfología, se nos puede confundir con un tumor maligno. Entonces, eso lo hace preocupante porque podría haber un fallo en el diagnóstico. Lo primero de todo, reconocer de dónde proviene el oncocitoma o cuál es la histogénesis como tal del tumor. Se dice que el oncocitoma específicamente viene de las células intercaladas tipo A de los túbulos colectores. Ese es su origen, digamos, histológico como tal. Esas son las células que padecen o que tienen la mutación genética. ¿Vale? Ocupa de un 5 a un 7% de las neoplasias no uroteliales renales. Esto es bastante, sobre todo siendo que es benigno y que dijimos que los benignos no aparecían mucho. Nuevamente hallazgos incidentales, es decir, le mandan a hacer un TAC por alguna otra cosa al paciente y de repente encuentran la masa. Suelen ser circunscritos, característica que ya hemos dicho de todos estos tumores, pero hay algo muy especial en macroscopía que tiene el tumor, que no lo hace ningún otro tumor y que eso nos da la primera impresión diagnóstica de decir probablemente es un oncocitoma. Esa característica fundamental que tiene el oncocitoma, que no lo tienen los otros, es el color que se le llamó color mahogany. Cuando dieron ese término, pues la verdad que en español no se utiliza ese término, pero lo que quieren decir es que es un color amarillo marrón, en algunos casos es como medio naranja, ahorita lo vamos a ver en la imagen, porque es un color muy sui generis, o sea, muy típico de ese tumor que no lo van a tener ningún otro. Otra característica que suelen tener ellos es un área central con una cicatriz. Pero ojo con eso, porque resulta que hay tumores malignos que también pueden tener área central con cicatriz. Es decir, que la sola cicatriz no me ayuda a definir que es un oncocitoma o que no es. Me lo puede hacer sospechar, pero también debería tener en cuenta pues otras alteraciones. Cumple una regla que se llama la regla del 13. ¿Qué significa la regla del 13? Que el 13% pueden ser multifocales y que el 13% suelen ser bilaterales, es decir, comprometer ambos riñones. ¿Vale? Sí, es una cicatriz fibrosa, es tejido fibroso. Ahorita lo vamos a ver porque creo que las láminas son como más dicientes que digamos que yo se los diga de esta manera. Bueno. Ahí está, vamos a reconocer primero lo normal y después pasamos a lo anormal. Esto que están viendo aquí es un pedacito pues de la zona del uréter, ¿vale? Este es el tejido adiposo del seno renal. Esto es corteza. Esto es una pirámide que todavía queda ahí como bien. Tejido adiposo perirrenal. Y todo esto sería el tumor. Miren que ya no es una tumoración pequeña como la que observábamos, por ejemplo, en el adenoma papilar renal. Ya es un tumor bastante grande. Observen que este es un polo, este es el otro polo y esta es la zona media. Prácticamente está cogiendo todo el polo superior y la zona media. Es decir, que una persona cuando ve un tumor de ese tamaño tan grande podría sospechar o podría decir, ¿será que esto es maligno? Porque tiene un crecimiento bastante importante.
Vamos a observar algo también que llama la atención, que es la cápsula. Si se dan cuenta, la cápsula, que es esta lineecita que va por aquí, la cápsula permanece intacta a pesar pues, de que es un tumor bastante grande. Es decir, que lo que hizo el tumor fue desplazarse, mas no infiltró al tejido adiposo. Acuérdense que esa característica de desplazar, mas no infiltrar, eso es típico de un tumor benigno. ¿Vale? Miren el color, miren que es un color como medio naranja, medio amarronado, no llega a ser amarillo del todo. Ese es el típico color que se le dice mahogany. Y por último, en el centro, ahí está la cicatriz central, es esta zona que es como un poco más blanquecina o más pardo clara, como le quieran llamar. Eso es la cicatriz que suele tener el tumor. Vámonos para esta zona. Todo esto que está aquí sería la cicatriz. Si lo ven, hay algunas células tumorales, pero las células tumorales están inmersas en mucho tejido fibroso, que es como la característica principal que hace la cicatriz. Y todo alrededor de esa cicatriz son células tumorales. ¿Cómo se les llamó a estas células tumorales? A estas células tumorales se les llamó oncocitos. ¿Por qué se les llamó oncocitos y por qué al tumor se le llama oncocitoma? Porque resulta que se dieron cuenta que un oncocito tiene características diferentes, o un oncocitoma tiene características diferentes al resto de tumores. ¿Cuál es la característica más importante de un oncocito? La característica más importante es que suelen tener un citoplasma muy amplio, muy grande, y además el citoplasma suele ser muy eosinofílico, es decir, muy rosado. Eso se debe a que estos tumores tienen una cantidad de mitocondrias enormes. Es una célula tumoral, pero es una célula tumoral que adquiere muchísimas mitocondrias y por esa razón pues se ve de esta manera tan rosada como le estamos viendo. Siempre se agrupan como en cordones, conjunto de células que hacen como cordones o hacen trabéculas. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué llama la atención, por ejemplo, de esta imagen? Si yo veo, por ejemplo, este núcleo y lo comparo con este de aquí abajo, yo noto que el tamaño es diferente. Entonces yo me podría confundir y podría decir, anda, es que esto tiene pleomorfismo nuclear, esto es un signo de atipia, esto es maligno. Ojo, los oncocitos son las únicas células tumorales que tienen permitido hacer pleomorfismo nuclear, hacer hipercromatismos, y no significa que sea atipia, porque las células tienen esa característica típica de hacer esas alteraciones y no significa que sean malignas. ¿Vale? Ahora, ¿puede llegar a existir un oncocitoma maligno? Bueno, hasta el día de hoy se dice que hay algo que se llama el oncocitoma atípico, pero son hallazgos muy raros en la población. Por ejemplo, ¿qué característica diferente tiene un oncocitoma atípico? Que de repente le viéramos invasión vascular. Entonces le llamamos oncocitoma atípico porque se sale de lo normal. O por ejemplo, yo tuve un caso muy bonito que hizo invasión a la cápsula. Eso no es normal de hacer un oncocitoma. Entonces son casos raros. Ay, ya ustedes saben que yo hablo así. Déjenme ser feliz. Son casos atípicos, son casos raros. Yo digo bonito para mí porque los puedo publicar, pero bueno, también el paciente se salvó porque es benigno. ¿Vale? Listo. Ahora pasemos a lo más complejo, que son los tumores malignos, porque en realidad los tumores benignos pues, son muy sencillos de aprender. ¿Sí? Los 4 signos de atipia más importantes son hipercromatismo del núcleo, pleomorfismo de los núcleos, desorden arquitectural y mitosis. Pero ojo, eso sobre todo es, pues la gran mayoría de los tejidos es así, pero ojo, en los epitelios glandulares, pongo el ejemplo de endometrio, que lo están viendo en recto y de pronto en un examen alguien se los puede colocar.
La atipia endometrial se ve más es por la estratificación del epitelio, es decir, el epitelio, por ejemplo, de la glándula endometrial, ¿cómo debe ser? Simple, cilíndrico. Si el epitelio se vuelve estratificado, eso ya es un signo de atipia. Y lo otro que maneja signo de atipia las glándulas es el fenómeno de back to back, que eso también lo comentamos en clase de repro, tanto en masculino en próstata como en femenino, lo debieron haber dicho de endometrio, que es cuando las glándulas, el back to back es el espalda contra espalda, que las glándulas se empiezan a pegar una con otra. Eso lo que significa es que hay complejidad de la arquitectura y por lo tanto es un signo grave de atipia. Que les comentaba que se podía convertir en un patrón cribiforme, que era como un colador. Bueno, eso es un signo de atipia clarísimo cuando estamos valorando glándulas. Bueno, ¿cuántos tumores malignos hay? Muchos, muchos, y de hecho no los tengo todos en la clase. Cogí los más importantes, pues yo sé que hay bastantes temas para estudiar a este final de renal tiene mucho tema, ya me di cuenta, ya pedí las preguntas y la verdad que está muy florido de temas, más que el primer examen que nada más tenía que estudiar anatomía, histología y lípidos. Entonces, les cogí los más importantes epidemiológicamente. El que quiera ya estudiar urología en el futuro, pues estudia el resto, el carcinoma de los túbulos de Bellini, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí están los más importantes. ¿Sí? El fibroma básicamente no lo meto porque el fibroma es como cualquier fibroma del cuerpo humano, es decir, como un fibroma de piel o un fibroma que aparezca en cualquier sitio, es decir, es una proliferación de tejido conectivo benigno. ¿Vale? Sí. Claro que sí, todo. No, sí, claro que sí, todo. No, lógicamente. Brian dijo que era necesario volver a evaluar microbiología porque él había notado como la cosa regular en este semestre, entonces va a volver a evaluar. E igual fármaco, el doctor John va a evaluar. Marco ya, por ahí mandó un mail, o sea que imagino que ya esas son sus preguntas. O sea, todo. Bueno. Acuérdense que también entra pH, equilibrio ácido-básico, ¿vale? También están solicitadas preguntas. Por orden del comité, ayer estuvimos en comité de evaluación, ya dimos aval como a los primeros exámenes. La orden del comité, incluida mi persona, es que en fármaco se tiene que preguntar es principios de farmacología, es decir, mecanismos de acción, efectos adversos e interacciones, ¿vale? No se puede preguntar ni dosis, ni efectos terapéuticos, ni nombres comerciales, nada de eso. Lógicamente, nombres genéricos sí, porque pues, lo mínimo que yo tengo que saber es que la ciprofloxacina pertenece a la familia de las quinolonas. Pues eso es algo grandísimo que todos lo aprendemos cuando estamos en esta etapa. ¿Vale? Bueno, volvemos al cuento de los tumores. Aquí están los tumores: carcinoma renal de células claras, carcinoma renal papilar, carcinoma renal cromóforo, carcinoma urotelial de la pelvis renal y por último está el tumor de Wilms. Vamos a empezar con el más importante de todos, el que epidemiológicamente más aparece, que es el carcinoma renal de células claras. Miren el porcentaje tan grande, un 60 a un 70% de los tumores en riñón son de este tipo, o sea, que hay que pensar en él hasta que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Miren lo que aparece, más de un 90% de estos tumores tienen anormalidades genéticas en la porción corta del cromosoma 3, pero además tienen mutación de un gen que se le llamó VHL. ¿Por qué se le llamó así al gen? Bueno, porque resulta que hubo una persona, un genetista, que descubrió un espectro sindromático y le llamó a esa enfermedad como su apellido,
enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron que aproximadamente un 45% de los pacientes con la enfermedad de von Hippel-Lindau presentaban carcinoma de células claras. Y lo peor aún es que lo presentan en ambos riñones, o sea que el pronóstico de estos pacientes tiende a ser malo, ¿verdad? Bueno, todo eso llevó a que empezaran a mirar, pues, cuál era la mutación genética que estaba provocando esto, y entonces se dieron cuenta que tanto el carcinoma de células claras hereditario como el esporádico, ambos tipos de tumores hacían mutaciones en el gen VHL. Es decir, que se comprobó que a partir de esa mutación, acuérdense que uno puede tener muchísimas mutaciones en el tiempo de un cáncer, pero esa mutación era definitoria para que el paciente empiece a crear ese tipo de cáncer específicamente, ¿vale? Bueno, características morfológicas, empecemos con lo macroscópico. Vamos a identificar el riñón normal. Corteza, ahí está la médula, el riñón lo abrieron por la mitad, lo abrieron como en dos partes, como si fuera un libro. Ahí se ve la pelvis, el uréter, sería esta parte de acá que está saliendo. Y bueno, todo esto es el tumor. Características más importantes del tumor. Bueno, la primera es su color. Su color suele ser un amarillo chillón, le dicen algunos el amarillo pollito, un color amarillo muy prominente. Suele tener mucha hemorragia, es un tumor que hace mucha destrucción de vasos sanguíneos cuando va creciendo. Y además también hace algo de angiogenia. Acuérdense que la angiogénesis es una capacidad tumoral maligna, pero además es una capacidad tumoral maligna de mal pronóstico, ¿vale? Y bueno, si lo ven, tiene varios colores. Acuérdense que cuando yo le veo a un tumor varios colores, yo digo, eso es heterogéneo, por lo tanto, eso me hace sospechar malignidad, ¿vale? Ahí vemos otro. Este está peor aún. Miren cómo esta era la cápsula. La cápsula venía por aquí y miren que el tumor la rompió y la sobrepasó. E incluso en toda esta área la rompió y la sobrepasó. Aquí el tumor está llegando hasta el tejido adiposo del seno renal. Y bueno, coincidencialmente también tiene cálculos, o tenía cálculos este paciente. Y bueno, el tumor con ese color amarillo tan prediciente de que es un carcinoma renal de células claras. Claramente hizo una destrucción masiva de gran parte del riñón y por eso se le hizo una nefrectomía radical. Nefrectomía radical lo que significa es que extrajeron el riñón completo. Característica más importante morfológica o microscópica de un carcinoma renal de células claras. Bueno, lo más importante es esto que estamos viendo aquí. Resulta que la célula del carcinoma de células claras tiene una gran cantidad de glucógeno a nivel intracitoplasmático. Miren que eso ya lo hemos visto en varios temas, que cuando una célula tiene mucho glucógeno se pone de un color claro. Sucedía, por ejemplo, con las células de Purkinje a nivel del corazón, que se vuelven más claritas que los miocitos normales. Sucede, por ejemplo, con el epitelio vaginal, que también adquiere mucho glucógeno y por eso se vuelve blanquecino. E igual sucede con este tumor de carcinoma de células claras, que adquiere ese citoplasma totalmente blanco y de allí viene su nombre de carcinoma renal de células claras. ¿Qué otras cosas tiene de especial? Bueno, los núcleos suelen ser hipercromáticos, que es un signo claro que hemos comentado de atipia, y además nucleolos prominentes. Ojo que es la segunda vez que hablo de nucleolos prominentes. También hablé de nucleolos prominentes en adenocarcinoma de próstata. ¿Por qué lo repito tanto? Porque la célula epitelial normal no debería tener nucleolos prominentes. Los nucleolos prominentes son en células muy complejas, muy especializadas, como por ejemplo un ovocito. Un ovocito sí puede tener un nucleolo prominente. O un ansoma, un cuerpo neuronal, también tiene un nucleolo prominente. Pero las células epiteliales normales y corrientes no deberían poseerlo. Si nosotros le vemos nucleolo, eso es un signo de atipia.
Aquí lo vemos nuevamente, núcleo prominente. Y bueno, aquí hay varias mitosis, por ejemplo, aquí está empezando una y una reacción inflamatoria asociada al tumor. Esta área se las traigo pues, para que se den cuenta que pueden haber zonas con hemorragia, eso es muy típico de estos tumores, que hagan esa formación de nuevos vasos sanguíneos e incluso destrucción por el crecimiento, creando áreas hemorrágicas. ¿De dónde proviene, que se me olvidó, el carcinoma renal de células claras? ¿Cuál es su origen? Se dice que la histogénesis son las células del túbulo contorneado proximal. ¿Vale? De ahí mutan esas células con el gen VHL que ya comentamos y empiezan los cambios atípicos de ellas. Vámonos con el carcinoma papilar renal. Acuérdense que ya vimos una contraparte benigna que es el adenoma. Ahora vamos a hablar de la parte maligna como tal. Pues lógicamente dijimos que en la parte benigna eran menores de 5 milímetros las tumoraciones. Acá no, acá ya son tumores de gran tamaño. Aproximadamente de un 10 a un 15% de todas las neoplasias del riñón. Y al igual que el carcinoma renal de células claras, también puede ser o hereditario o esporádico. Normalmente la mutación primaria, la mutación más importante, la definitoria que se encontró fue la del oncogen MET. Ojo, no confundir MET con RET, ¿vale? Porque ya ha pasado que ven los distractores en el parcial y ven ahí medio y enseguida colocan eso y resulta que yo más abajo había colocado el MET y entonces colocaron RET. Ojo, RET es para carcinoma papilar de tiroides, MET es para carcinoma renal papilar, entonces ténganlo en cuenta. Bueno, ahí está el tumor, un tumor también que al parecer fuera bien circunscrito, si no fuera porque esto se salió pues del polo del riñón y está pues por la parte de afuera. Características más importantes del tumor, pues las papilas, lógicamente, las papilas, y entonces alguien me puede decir, bueno, profe, esto era igualito a lo que vimos al principio de la clase, las mismas papilas, sí, pero las de antes eran papilas sin atipia y estas de ahora son papilas con atipia. Además que hay algo muy importante que tiene el carcinoma renal que no lo tiene el adenoma renal. Si ven estas áreas como claritas, resulta que todo eso que están ahí son macrófagos espumosos. El macrófago espumoso es una característica típica del carcinoma renal papilar. No lo hace el carcinoma renal de células claras, no lo hace el adenoma papilar. Entonces es como un hallazgo que te hace darte cuenta, bueno, tiene papilas, tiene macrófagos espumosos, tiene atipia, esto sí o sí es un carcinoma renal papilar, no puede ser otra cosa. Ahí lo vemos, la conformación en papilas, creo que se veía mucho mejor aquí que en esta imagen. Bueno, aquí lo acercamos un poquito y se ven esos macrófagos espumosos, que es típico observarlos dentro del tejido conectivo de la papila. Carcinoma renal cromófobo. Tiene ese nombre especial. ¿Se acuerdan de endocrino? No creo que se acuerden, pero bueno. En endocrino alguna vez vimos en hipófisis que había unas células que se llamaban cromófobas. ¿Se acuerdan por qué se llamaban así? Porque no tenían ni con hematoxilina ni con iosina. Entonces se veía, era como una zona blanquita en la célula, ¿vale? Tal cual, ahora les muestro lo que hace este tumor y por eso se le dio este nombre. Proviene de los conductos colectores, ¿vale? Otra, digamos, zona importante. Se dice, porque me van a decir, ajá, profe, pero el otro también venía de los conductos colectores. Este suele provenir de las células intercalares tipo B de los conductos colectores. Entonces, como tiene orígenes diferentes, hacen tumores diferentes. Un 5% de las neoplasias epiteliales renales y ojo, estos tienen una base hereditaria también, al igual que los otros. Si se dan cuenta, algunos pacientes van a estar implicados con la herencia.
Y el síndrome genético que se asoció a los carcinomas cromófagos es este que estamos viendo allí en la pantalla, que es el síndrome de Birt-Hodgkin, ¿vale? Son enfermedades, porque me van a decir, profesor, eso es usual. No, son enfermedades raras, genéticas, pero bueno, deben saber la asociación, porque vuelvo y repito, todo paciente con un carcinoma renal de cualquiera de estas características que estamos comentando es susceptible a hacerle un estudio genético, pues para saber si tiene algún espectro sindromático o no. Son circunscritos, ojo con eso, porque dan la apariencia como si fueran benignos, incluso se confunden mucho con el leucocitoma. Profe, ¿por qué se confunden mucho con el leucocitoma? Bueno, fácil, porque ambos vienen de las células intercalares. Entonces sus características morfológicas son parecidas, pero cuando ya los miramos al microscopio nos damos cuenta que hay diferencias claras. Bueno, este es el tumor. Miren que también tiene un color como marroncito, ¿vale? Pero no llega a ser 100% como el Mahogany porque le falta como esa tonalidad naranja que habíamos comentado. Y claramente esto es un tumor que está circunscrito, sí, pero miren cómo está infiltrando la pelvis, horrible. Y que aquí quedaron la poquita pelvis que se está observando, pues está ahí en esos pedacitos medio salvándose. Ahí vemos el tumor. Miren que el citoplasma es muy eosinófilo, es decir, recuerda al oncocitoma por lo que hemos comentado. Ambos provienen de las células intercalares. Me van a decir, profe, entonces yo cómo voy a diferenciar esto. Fácil. Vamos a pasar a esta. Resulta que ellos siempre alrededor del núcleo, las células, hacen este halo perinuclear blanco. Y eso se repite en la gran mayoría de células de tumor, el halo blanquecino. Entonces es muy típico. Pasaba lo que pasaba, por ejemplo, con los oligodendrogliomas. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije, no sé si María José, alguna de las dos tuvimos que haber dicho que parecían células de huevo frito porque hacían como el halo perinuclear? Nuevamente vuelve y aparece un halo perinuclear. Esto es típico del cromófobo y por eso se le llamó así, porque parte del citoplasma parece que le tuviera fobia a los colorantes que utilizamos en patología. Me van a decir, bueno, profe, si no veo eso, porque por ejemplo, me pueden decir, esta no tiene eso, o de pronto esta otra tampoco lo tiene, entonces, ¿qué hago? Facilito. Vamos a mirar una célula, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Si le observan los bordes, y se nota que la célula se ve como poligonal, parece como un pentágono, por ejemplo esta. Los bordes son muy bien definidos, demasiado bien definidos para un tumor. Entonces, ¿qué pasó? Que las primeras personas que vieron este tumor dijeron, las células de este tumor se parecen como a las células vegetales, a las células de las plantas. Porque acuérdense que las células de las plantas tienen pared celular y eso las hace que sean muy bien definidas. No sé si se acuerdan de ciencias naturales, si no, pues le echan el repaso. Entonces, el punto es, vamos a alargar el cuento, que a este tumor se le dijo que las células tienen aspecto vegetaloide. Y eso es una característica típica que no la posee ni el carcinoma renal de células claras, ni el carcinoma papilar, ni el oncocitoma, tampoco la tiene. Entonces esto es muy definitorio de este tipo de tumor. Ahí vemos una mitosis en toda la mitad, mitosis de esas como explosivas. Aquí se ve mucho más bonito lo del halo, para que recuerden que ese halo le da la característica. Pero observen, por ejemplo, el núcleo. Un núcleo grandísimo en comparación con los otros, lo que significa que hay un pleomorfismo nuclear bastante severo. Bueno, nos salimos un poco de la corteza y de la médula, porque ya llevamos mucho tiempo con tumores de corteza y médula. ¿Qué más le falta al riñón? Bueno, le falta lo más importante, que es la pelvis, que es la que nos permite pues, el proceso excretor. ¿Existe carcinoma en la pelvis? Lógicamente sí, y se le llamó carcinoma urotelial, ¿vale? ¿De dónde proviene el carcinoma urotelial? Bueno, del urotelio, ¿vale?
que es ese epitelio polimorfo que ya hemos comentado, que suele ser estratificado, pero que esa estratificación cambia, se vuelve más estrecho o más ancho, pues dependiendo de la presión que haya en la orina. Y hablábamos de que había las células en umbrella o paraguas. Después dicen que yo no dije nada y viene la pregunta de histología. Las células en umbrella o en paraguas que hacen esas curvaturas típicas, y que eso es cuando la vejiga está vacía. Pero cuando la vejiga está llena, la célula se aplana y pierde pues esa imagen de sombrilla o de parábola. 90% de los tumores de pelvis, uréter y vejiga son a causa de esto. ¿Y cuál es la mayor noxa de este tumor? Lógicamente el cigarrillo. Esto me he cansado de decirlo desde que estoy en segundo. El cigarrillo es la peor noxa que tiene el ser humano hasta ahora. Todavía no la ha ganado ninguna otra. ¿Vale? Entonces, por donde va pasando las toxinas del cigarrillo, así va provocando afectaciones mutacionales en todas las células. ¿Qué otras cosas o qué otras noxas pueden ocasionar mutaciones que generen este tumor? Bueno, hay algo que es la infección por este microorganismo que se llama Schistosoma meantobium. A decir, profesor, ¿de dónde salió? El esquistosoma no es algo que aparezca en todas las poblaciones. Eso aparece sobre todo en personas que se bañan en aguas contaminadas. Ocurre mucho, por ejemplo, en Marruecos, en India, que la gente se suele bañar en los ríos, y son ríos con altos niveles de contaminación. Ahí es muy rico el agua en ese tipo de agente causal y provoca pues la infección o el ascenso del esquistosoma por la uretra. ¿Vale? La ciclofosfamida. Bueno, la ciclofosfamida resulta que fue un tratamiento que se utilizó hace mucho tiempo para tratar la tuberculosis a nivel de las vías excretoras urinarias. Lo que hacían era que le instilaban a través de la uretra. A través de la uretra inyectaban la ciclofosfamida. ¿Qué pasó? Después se dieron cuenta que la ciclofosfamida era un tóxico impresionante y que generaba alteraciones mutacionales, por lo tanto este tratamiento ya pasó al desuso total y está prohibido. Pero bueno, que ustedes sepan por historia de la medicina que algún día hicieron eso y que lo prohibieron. ¿Vale? Suelen ser multifocales. ¿Por qué? Facilito. Porque si el tumor empieza en pelvis, imaginémonos, las células se pueden desprender. El tumor, pues al estar en una zona hueca, es más fácil que se desprenda. Y de esa manera puede ir viajando y, por ejemplo, puede hacer otra siembra en uréter, puede hacer otra siembra en vejiga, puede hacer otra siembra en uretra, y eso lo que le da es un pronóstico un poquito más complicado. Bueno, ahí lo vemos. Miren que la corteza y la médula están perfectas, inclusive el tejido adiposo del seno renal también está perfecto. Pero si miramos la pelvis, los cálices, todo esto es tumor. Todas estas zonas más blanquitas, este es otro foco de tumor, este es otro foco de tumor. Es decir, que es verdad lo que dicen, que suele ser multifocal la afectación. Aquí está el uréter. Este es mucho peor, porque este es más definitorio, un carcinoma urotelial. Miren cómo él va llenando. Esto que estaba aquí era igualito a esto, pero miren ya cómo el tumor proliferó y rellenó básicamente pues toda la luz de ese cáliz y perdió la arquitectura normal, la pelvis a nivel de esa zona, pues a causa del tumor. Miren que en esta zona pareciera que también hay siembra o focos, lo que significa que muy probablemente ese paciente también pudiera tener focos en el uréter. Otro, les traigo varios como para que vean pues las distintas formas de observarlo. Aquí está otro tumor. Miren lo que hace es como rellenar el espacio pues de la pelvis. Este está justo en un cáliz, en dos cálices y en la pelvis completa. Y bueno, así se ve el tumor microscópicamente. ¿Se parece al tejido del que proviene? Sí se parece, porque es un epitelio de varias capas, pero miren las células. Un pleomorfismo nuclear impresionante. Observemos, por ejemplo, el tamaño de este núcleo en comparación con este. Impresionante el cambio de tamaño que hay. El hipercromatismo, las células son negras prácticamente. Miren esto que feo.
3 núcleos en una célula, o sea, aberraciones celulares que no deberíamos ver. ¿Vale? Bueno, y pasamos al peor de todos los tumores renales. Si hay un tumor renal, y vaya a ser peor todavía, sí, todavía hay uno peor, que es este que vamos a ver ahora. Si hay un tumor que no queremos que aparezca jamás, es el tumor de Wilms, ¿vale? En sus tiempos se le llamó nefroblastoma, nombre que está mal puesto. ¿Por qué? Porque lo terminábamos en oma. Y entonces muchas personas cuando leían nefroblastoma pensaban, ay, eso es algo benigno. Error, es un tumor de muy mal pronóstico, pésimo pronóstico. ¿Vale? Entonces al final le dieron el nombre de la persona que descubrió todo el complejo fisiopatogénico de este tumor, que fue Wilms, y bueno, ahí se le dio su nombre. ¿Por qué digo que esto no lo quiere tener nadie o no queremos que nadie lo tenga? Porque es un tumor típico de niños, es un tumor pediátrico, ¿vale? Aproximadamente aparece en 1 de cada 10.000 niños entre los 2 a los 5 años de edad. ¿Cómo aparece? Bueno, es un tumor de muy rápido crecimiento. Entonces, ese niño empieza a tener, pues aproximadamente entre los 2 y los 5 años, un aumento severo de alguna parte del hemiabdomen, ya sea del derecho o del izquierdo, pues dependiendo de la zona donde se localice el tumor. Esos crecimientos rápidos de abdomen en un niño hay que tener muchísimo cuidado, porque probablemente sea un tumor. Suelen ser solitarios y, ojo, suelen ser esporádicos. Eso quiere decir que no son hereditarios, no lo heredan de la mamá y el papá, sino que son mutaciones de novo. ¿Cuál es la mutación que provoca todos estos cambios a partir de ella? Bueno, el gen es fácil, WT1, son las iniciales de Wilms tumor, o sea que no creo que vayan a tener problema en acordarse o en reconocerlo, ¿vale? ¿Qué es lo malo de este tumor? Porque va a decir, profe, ¿pero por qué es tan malo? Es tan malo es porque es un tumor inmaduro. Acuérdense que nosotros hemos hablado de que la gran mayoría de tumores del cuerpo humano son maduros, es decir, son de células que ya yo tengo como adulto normalmente en el cuerpo humano. Pero cuando quedan los remanentes de células germinales y esas células germinales proliferan, ahí los tumores se convierten de muy mal pronóstico porque las células embrionarias tienen capacidades agresivas muy severas. Y lo vimos, por ejemplo, en los testículos, cuando hablábamos, por ejemplo, de los carcinomas embrionarios, de los coriocarcinomas, de los tumores de York-Sachs, son tumores muy agresivos. Igualito pasa con este tipo de tumor. Miren que dice que es un tumor trifásico, o sea que tiene componente de 3 tipos de tejido embrionario, que son blastema. Blastema es un tejido totalmente inmaduro, no se reconoce qué tipo de tejido es. Está en la escala de la inmadurez más grande que puede haber en el ser humano. Fase de estroma inmaduro, un tejido conectivo que no es el típico, el normal. Y túbulos inmaduros que recuerdan pues al componente epitelial. Señores, no me entran. Oye, ¿qué es esta falta de respeto? Son las 3:35 de la tarde. No entra más nadie por esa puerta. Y aquí vemos entonces el tumor de Wilms, ¿vale? Vemos los túbulos, ahí están. La zona de blastema sería esta zona sólida indiferenciada que estamos viendo aquí. Y la zona fusocelular, es decir, la zona elongada, sería la zona del estroma, ¿vale? Entonces con eso están las 3 áreas, de esa manera pues hacemos el diagnóstico, ¿vale? Esta no se ve tan bueno, pero bueno, nos sirve para repasar. La fase del estroma sería esta elongada, la de túbulos sería esta y todo el resto es blastema, lo que significa que pueden haber varias proporciones de blastema, es decir, pueden haber, por ejemplo, un 10% de blastema, un 80% de túbulos,
eso le podría dar un poquito de mejor pronóstico. Pero, por ejemplo, si el componente que prima es el blastema, que es el más inmaduro, eso lo que le va a dar es mayor agresividad al tumor y por lo tanto, pues va a estar feo. ¿Vale? Sí. Repito. Aquí lo vuelvo a anotar aquí. Lo voy a repetir con este, que la imagen es más sencilla. El componente estromal sería este que estamos viendo aquí, que es como el elongado, como el fusiforme. El componente sólido, que sería este que está aquí, sería la parte de blastema. Y lo que están haciendo túbulos o luces, ese sería el componente tubular. Es decir, lo que asemeja a un epitelio, pero es inmaduro. Eso ocurre en todo el riñón porque el tumor es muy agresivo, ¿vale? La mortalidad en 2 años del tumor es del 90% si no se trata. Actualmente, pues hay tratamientos que colaboran a que el tumor pues disminuya de tamaño y de esa manera poder hacer resección adecuada. Álvarez Torres María, sí, Álvarez Torres María, Samuel Arias Cerchado, tiempo suficiente. Arisa Rojas Ángel, Baus Villa Mariane, Lina Borrego, Carrascal Romero Andrés, Carrascal Romero Andrés, Casquez Bedoya Isaac,